Conversaciones con ciencia. Cuando la ciencia es un arte, la creatividad en el laboratorio. ¿Cómo surgen las ideas que cambian el mundo? Dos grandes científicos que también son artistas, uno músico y el otro pintor, nos explican la importancia de la intuición y la creatividad en la investigación. ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Oye, Xavi, siempre cada vez que te veo en los congresos me entra la duda. ¿Cómo un físico acaba, no sé si descarrilado en un campo tan diferente? Sí, pues yo estudié física, estudié ingeniería. Me encanta la física, me encanta la ingeniería, pero creo que las grandes preguntas de mi generación de investigadores están en las ciencias de la vida, en los sistemas vivos. Entonces eso es lo que un poco me fue a llevar un poco de este mundo de la materia inerte a pasar de aplicar esos conceptos de física y de ingeniería a los sistemas vivos. Y lo probé justo después de acabar el proyecto final de carrera de ingeniería y ya me quedé trabajando en ciencias de la vida pues desde entonces. Entonces ha sido un inicio así un poco extraño, pero al final lo que hacemos es integrar todos esos conocimientos de física, ingeniería y biología. Pero creo que tú también tienes un inicio extraño, ¿no? Porque empezaste trabajando en cannabis y luego pasaste a trabajar en cáncer. ¿Cómo fue la transición? Sí, de hecho yo creo que a veces es más la gente que te encuentras por el camino, ¿no? Yo estudié en Bilbao y me fui a Madrid para especializarme en la parte de la biología que estudia la medicina, porque gustándome la medicina no me gustaba la parte o no me veía atendiendo a pacientes. Y ahí conocí un profesor que me incitó a hacer investigación, en un momento en el que la investigación siempre tiene un poco de estigma, ¿no? De hacer la tesis doctoral, etc. Entonces, él en las clases hizo que me despertase un poco este gusanillo y él trabajaba en cómo el cannabis o compuestos derivados de la planta pueden tener usos medicinales en el contexto del cáncer. El grupo en el que él trabajaba, que estaba coordinado por Manuel Guzmán, había descubierto hacía un par de años que algunos de los compuestos que genera la planta sobre células de cáncer tienen un efecto tóxico y sobre células que no son de cáncer tienen incluso un efecto protector. Entonces mi tesis se orientó a intentar identificar esta diferencia, ¿no? ¿Por qué un mismo compuesto actúa de manera diferente? Y es algo que me ha servido mucho porque me ha hecho ver que incluso a veces, aunque tengamos a mano compuestos naturales que tienen utilidad, al final las plantas los compuestos que desarrollan, los desarrollan para defenderse de otros seres vivos y por lo tanto tienen acciones sobre ellos, pues pueden ser utilizados para la clínica. De hecho, hay ensayos clínicos y hay utilidades terapéuticas derivadas del cannabis. Y eso me llevó a preguntarme la pregunta más grande, que es ¿por qué una célula de cáncer es así? ¿Por qué es diferente a una célula normal? Y si esas diferencias que generan enfermedad también son oportunidades para el tratamiento. Y entonces ahora, ¿cuál es la gran pregunta que estás intentando abordar en tu grupo? Al fin y al cabo, lo que nos hemos dado cuenta es que, como campo de que investiga el cáncer, es que la célula de cáncer tiene una razón de ser, tiene una razón de emerger como célula tumoral en base a errores que las células cometen a lo largo de su vida, pero luego se enfrenta a contextos muy diferentes. Y yo lo comparo mucho a lo que pasa a cualquier especie en la naturaleza. Entonces, lo que intentamos entender es lo que genera enfermedad dentro del cáncer es la generación de esa masa, el crecimiento de estas células. Sin embargo, lo que genera la mortalidad muchas veces son las células que se quedan durmientes, que son capaces de aguantar un poco la tormenta de los tratamientos, y ahí creemos que el tablero cambia para esa célula. Entonces, quizás los tratamientos que utilizamos para cuando una célula tumoral está creciendo, está a tope, no van a funcionar cuando una célula está en un contexto de protección, ¿no? Está un poco en las trincheras. Y necesitamos entender y separar estos contextos para mejorar el tratamiento y también el separar pacientes que tienen diferentes tipos de enfermedades dentro del cáncer. Pero ¿cuál es para ti? Porque claro, tú además, si lo abordas desde el punto de vista de la célula que es cancerosa y la célula que no lo es,
¿Cómo intentáis entender esto y qué preguntas os hacéis? Sí, en nuestro caso intentamos entender el cáncer como no solo como un tumor, sino como un ecosistema en el cual coexisten las células tumorales con sus mutaciones muy bien estudiadas y además hoy en día con herramientas increíbles para conocer los genes y las mutaciones que cada célula expresa en un tumor, ¿no? Pero creo que es importante no solo entender la célula tumoral, sino el ecosistema en el cual se encuentra esta célula tumoral, ¿no? En un tumor hay células tumorales, obviamente, pero también hay lo que se llama el microentorno, otros tipos de células, las células inmunes, los fibroblastos que hacen tejido, las células de los vasos sanguíneos, ¿no? Todas estas células interaccionan entre ellas, con lo cual forman un ecosistema. Y este ecosistema está gobernado por interacciones bioquímicas, pero también físicas. Entonces lo que intentamos hacer es intentar entender este ecosistema, no solo desde un punto de vista genético o bioquímico, sino también físico y mecánico. E intentar, con la idea un poco que este ecosistema nos hará entender pues, la diversidad de muchos tipos de tumores y por qué algunos tumores reaccionan a ciertas terapias y otros no. Entonces, un poco esta sería la idea en la cual estamos intentando trabajar, ¿no? Es decir, este ecosistema con interacciones bioquímicas, pero también físicas. Esto es fascinante porque a nosotros nos ha pasado en los últimos 5 años, nos hemos encontrado con que cuando lo miramos desde el punto de vista utilizando la tecnología, es decir, vamos a ver si podemos separar a pacientes que el tratamiento les vaya bien y a esas personas que el tratamiento no les va tan bien, cuando obtenemos resultados a través de mirar con una lupa enorme, con toda la tecnología que tenemos, todo lo que encontramos se lo atribuimos a la célula de cáncer, ¿no? Entonces empezamos a pelearnos para decir qué pasa si apagamos esta vía o este recurso, si lo encendemos. Y lo que nos hemos encontrado es que nos equivocamos frecuentemente porque estamos mirando a la célula que no es. En realidad lo que vemos es que la predominancia de las células que no son cancerosas, pero que están instruidas por la célula cancerosa, marcan mucho el tumor. No sé si vosotros, a la hora de establecer esa predominancia, crees que con el tiempo nos vamos a dar cuenta que aunque el disparo sea de la célula cancerosa, las células no tumorales contribuyen muchísimo, hasta puntos que quizá nos hacen replantear un poco el trabajo desde cómo lo vemos, ¿no? Totalmente, totalmente. El mundo del cáncer siempre se ha centrado en la célula tumoral y esto obviamente es muy lógico, tiene mucho sentido, ¿no? Pero nosotros tenemos estudios en los cuales vemos que las células del entorno son incluso más importantes que las células tumorales. Obviamente sin la célula tumoral no hay cáncer, pero a la hora de entender cómo progresa este tumor, tienes que entender también el papel de las células que están en el entorno. Y en particular, un par de estudios que hemos hecho, hemos visto que el tumor secuestra su entorno para que le ayude a hacer funciones que el tumor mismo no puede hacer. Por ejemplo, pues iniciar un proceso metastático. Hay algunos tumores en los cuales las células tumorales no se escaparían nunca de un tumor primario para formar una metástasis, ¿no? Porque tienen mucha adhesión, les gusta estar pegaditas, ¿no? Pero entonces consiguen que las células que están en su entorno pues les ayuden a salir de ese tumor primario y entonces iniciar el proceso secundario, ¿no? Entonces, cuando hicimos este estudio vimos, en primer lugar, la importancia de este entorno del tumor, de este ecosistema, pero por otro lado también vimos la importancia de la física, ¿no? Porque al final era la física de las células vecinas de un tumor las que conseguían arrancar las células de este tumor. Entonces, esto para nosotros nos abrió los ojos a pensar dos cosas. Primero, no nos centremos solo en el tumor. Obviamente tenemos que entender el tumor, pero no nos centremos solo en el tumor. Y no nos centremos solo en la genética y en la bioquímica, ¿no? Intentemos entender también la física, ¿no? Y esto pues, tiene sentido aquí, pero también a la hora de entender terapias, ¿no? Muchas veces las células sanas forman cápsulas alrededor de los tumores, ¿no? Entonces, esto impide que las células del sistema inmune penetren en el tumor y maten al tumor, con lo cual muchas inmunoterapias pues fallan por esta razón, simplemente porque las células del sistema inmune no entran en el tumor, ¿no? Entonces, la razón por la cual se puede explicar esto, quizás, en parte,
es física, ¿no? Y por eso creemos que es importante pues, desarrollar nuevos ensayos, nuevos marcos conceptuales que nos permitan entender este ecosistema químico y físico al mismo tiempo. Porque en vuestro grupo estudiáis también interacciones con otras células, sistema inmune, inmunoterapias, etcétera. Sí, lo hemos tenido que hacer de hecho, por fallar en las hipótesis. Esto es a veces... yo creo que es una cuestión que tiene la ciencia. La ciencia deberíamos construir hipótesis para contrastarlas o que nos lleven por otro camino, ¿no? Creo que hoy en día el contexto y el entorno hace que una hipótesis fallida sea un fracaso, pero en realidad lo que nosotros hemos visto es que desde hace 5, 6, 7 años, desde que empezamos a hacer las preguntas un poco más abiertas, nos dimos cuenta de que nuestras hipótesis fallaban porque muchas veces las células que estaban liderando la respuesta que nosotros observábamos no eran las células de cáncer. Entonces, hemos tenido que dar un paso atrás y también pensar qué tipos de tecnologías necesitamos para estudiar todas esas células que viven en el tumor y son normales y están instruidas. Y ahí están los fibroblastos, están todas estas células que hacen una parte de arquitectura, pero que hemos visto que además hacen juegos a tres bandas de comunicar hacen como de altavoz entre el tumor y el sistema inmune, en que funcione mejor o funcione peor. La comunicación con los vasos sanguíneos y cómo los vasos sanguíneos permiten que las células viajen o no, o permiten el uso de nutrientes o no permiten. Y todo esto nos ha obligado también a replantearnos los modelos experimentales que tenemos para acercarnos a la enfermedad. Las células, los sistemas en cultivo nos dan una información hasta un punto y hemos visto que nos faltaban escalones y nos hemos pasado unos años intentando construir modelos que nos ayuden más. Y esto lo hace mucho más divertido, lo hace fascinante, porque te das cuenta, o yo me doy cuenta, de que cuando planteamos una pregunta y lo hacemos en un tablero en el que no tienes solo un jugador, sino que tienes muchos jugadores, se empieza a parecer mucho más a cómo funciona la vida en la naturaleza, ¿no? Empezamos a tener una visión un poco más cercana. Entonces esa frustración de no acertar con las hipótesis viene compensada con la ilusión de estar entendiendo algo nuevo, ¿no? Pero claro, entonces el problema es mucho más complejo, ¿no? De hecho, a mí me recuerda, cuando estudiamos estos ecosistemas, siempre me acuerdo de un problema que estudiábamos en física, cuando estudiábamos la carrera de física, que era el problema de los tres cuerpos, ¿no? Es decir, si tú tienes tres cuerpos, tres planetas, por ejemplo, que interaccionan entre ellos de forma muy simple, a través de la gravedad, simplemente, ¿no? Algo muy, muy, muy sencillo. Y cuando resuelves las ecuaciones de ese sistema ya ves que es un sistema caótico. Es decir, que un pequeño cambio en la trayectoria de uno de los tres cuerpos ya hace que este sistema tenga una respuesta completamente diferente, ¿no? Y claro, yo pienso, si tres planetas iguales, con una interacción muy sencilla que entendemos desde hace 300 años, ya se comporta de forma caótica, imagínate, pues, miles de células, varios tipos celulares diferentes, mutaciones diferentes en cada célula, ¿no? Y esto me hace plantear, en cierta manera, hasta qué punto será posible entenderlo, ¿no? Sí, de hecho, el problema de los tres cuerpos creo que es un buen ejemplo, porque además yo creo que nosotros quizá deberíamos, de nuevo, el sistema científico nos obliga a dar respuestas a preguntas. Y esas respuestas a veces parece que tienen que estar cerradas o ser definitivas. Y el pensar que tenemos que tener la humildad para decir, hemos puesto algunas piezas más en el puzzle, pero el puzzle es más grande de lo que nosotros estamos viendo. Esto es fundamental, porque la realidad es que nosotros podemos establecer causalidad. Nosotros podemos decir, si nosotros atacamos o si nosotros utilizamos un fármaco para una ruta concreta, vamos a poder moldear cómo ese cáncer está funcionando. Pero tenemos que tener en cuenta todos los mecanismos que se van a activar a raíz de eso. Entonces, yo creo que además lo vemos bien en cómo ha mejorado la supervivencia tras el diagnóstico de cáncer, y va a pequeños saltos, pero esos saltos nunca son enormes y tampoco estamos mucho tiempo en un punto estable. Esto quiere decir que vamos entendiendo y se van abriendo nuevos retos. La única ventaja que tenemos nosotros en la gestión del cáncer, que sería imposible, como has dicho, con un problema físico de esa índole, es que el cáncer tiene muchas dependencias.
aunque es muy adaptable, también tiene muchas dependencias. Entonces es como explotamos esas dependencias y no le damos tiempo a adaptarse, ¿no? Yo alguna vez en el laboratorio les digo, no se trata de eliminar el cáncer, sino hacer que se extinga por falta de recursos, ¿no? Entonces, para eso tenemos que ir cortándole las vías de escape. Claro. Mira, precisamente esta mañana en la reunión de grupo, uno de los estudiantes de mi grupo pues, ha presentado un resultado que parecía contradecir nuestro propio estudio de hace pues, 3 o 4 años, ¿no? Y se ha creado una cierta tensión en el grupo, ¿no? Es decir, ostras, estamos descubriendo algo que nos contradice a nosotros mismos. Yo estaba tranquilísimo y les he dicho, no, es que esto es normal, es que esto es la ciencia. En aquel momento, con los resultados que teníamos, hicimos la interpretación que en aquel momento nos parecía más razonable. Y ahora tenemos más datos y hemos visto que aquella interpretación no era lo correcto. Los datos eran correctos, pero la interpretación no lo era, ¿no? Y tener esta humildad de decir, bueno, pues nos equivocamos, pero este error nos permite ir hacia adelante, ¿no? Entonces, de cierta manera, esto me hace pensar en la pregunta sobre cuáles son las aptitudes o los valores que tenemos que tener los científicos, ¿no? Y creo que humildad es uno de ellos. No sé si puedes pensar en otros. Sí, es una pregunta además recurrente porque es un trabajo, de nuevo, visto desde fuera, es un trabajo el que tenemos que puede parecer sacrificado y que es meritorio, pero que sobre todo es un trabajo que es una suerte porque está empujado por el compromiso, por la ilusión, por las ganas de saber, por la humildad y por la creatividad. ¿Qué más puedes pedir que un trabajo te invite a sacar algo de ti para querer hacer? En nuestro trabajo necesitamos buscar gente que quiera y yo creo que esa es la mayor cualidad. Yo utilizo una fórmula cuando me preguntan sobre gestión de grupos, sobre liderazgo, y es que nosotros nos definimos en 3 parámetros, ¿no? Uno es el conocimiento, las habilidades y la actitud. Y el conocimiento y las habilidades suman y la actitud multiplica. Y a la hora de reclutar gente en el laboratorio, esta fórmula para mí funciona perfectamente. Si yo no soy capaz de identificar la actitud y el compromiso de una persona por querer hacer este trabajo, cuánto sepa, cuánto haya aprendido, va a tener un techo. Lo que hace falta es gente que ante esa adversidad, como dices tú, cuando realmente el trabajo no es lo que esperas, la hipótesis no es lo que esperas, incluso aunque lo hayas hecho tú mismo, tienes la tranquilidad para decir, yo quiero entender por qué, ¿no? Entender por qué es la mejor manera de aplicar. O sea, pensar en la investigación más básica es la mejor manera de resolver grandes preguntas para mí. Sí, sí. Este querer mucho es lo que nos permite también pues, soportar pues, lo que comentabas antes, ¿no? Que muchas veces pues, nos equivocamos, muchas veces los experimentos no funcionan, ¿no? Estamos formulando hipótesis y cada vez somos capaces de rechazarlas, ¿no? Y al final dices, bueno, pero tenemos que crear conocimiento, ¿no? Y esto, pues, yo todos los investigadores que conozco y que admiro, que han tenido mucho éxito, tienen esta capacidad de que realmente quieren llegar a encontrar algo más que nadie, ¿no? Y esto es lo que hace realmente la diferencia en este trabajo y entiendo que en muchos otros, ¿no? Pero quizás en el nuestro la frustración en el día a día quizás es mayor, ¿no? Porque todo requiere mucha atención, mucho detalle y después pues, puede haber algo que haga que pues, el experimento no funcione y tengas que volver a empezar, que es perdido una semana entera, ¿no? Entonces, esta tenacidad, ¿no? Sí, es un trabajo en el que el tiempo y el esfuerzo no es proporcional al resultado, ¿no? Entonces, esto hay que dejarlo claro. Yo cuando le pregunto a la gente por qué quieres hacer este trabajo, yo veo las ventajas claramente y es que es un entorno que te mantiene joven, ¿no? Es dinámico, está lleno de preguntas, es flexible, te permite viajar, te permite vivir en otros lugares, pero tienes que tener esa visión, tienes que restarte un poco de presión. Además, yo lo suelo comparar mucho con la vida artística. Tú tocas el trombón, ¿cómo tú lo utilizas o te sirve para tu trabajo, esa parte artística, esa vena? Sí, yo toco el trombón en grupos de jazz desde hace muchos años, desde que era estudiante de carrera, ¿no? Y de hecho durante la carrera pues me ganaba la vida pues haciendo bolos, ¿no? Y esto tengo un muy buen recuerdo. De hecho he seguido trabajando
casi semiprofesionalmente en música, ¿no? Y realmente esto me ha dado mucho de qué pensar hasta qué punto las aptitudes para ser músico o para ser investigador son parecidas, en el sentido de que son dos actividades creativas, ¿no? Pues en música igual creas una melodía o un solo, una improvisación. En ciencia creas una teoría, una nueva interpretación, ¿no? En cierta manera, pues aparece algo que no existía antes de que tú contribuyeras, ¿no? Entonces esto es muy parecido. Y la gran diferencia para mí es cómo se vive emocionalmente esto, ¿no? En música todo es emoción y de hecho todo es subjetivo. En ciencia obviamente también hay emociones involucradas en el proceso creativo, pero intentas que todo sea lo máximo de objetivo posible, ¿no? Que el descubrimiento que yo hago, el experimento que yo hago en mi laboratorio, quiero que si hay un investigador en cualquier otro laboratorio que repita el mismo experimento, también le salga, ¿no? Buscar esta objetividad, mientras que en música es al revés, ¿no? Aquel solo que tú has hecho es aquel solo de aquel momento, en aquellas condiciones, totalmente subjetivo. Entonces, esto yo creo que hace que se compense bien la actividad investigadora en el sentido de que son ambas creativas, pero emocionalmente muy diferentes, ¿no? Creo que tú también te dedicas a una actividad artística, ¿no? Sí, yo pinto desde hace bueno, recuperé la pintura desde cuando era joven, me formé un poquito y a raíz de que mis hijas fueran a pintar dije, ¿por qué no? Aprovecho esas 2 horas y vamos los 3 un poco en equipo a pintar. Y me he dado cuenta de algunas de esas cosas que dices, de cómo al fin y al cabo la creatividad hay que canalizarla y la creatividad necesita un estado físico y mental, ¿no? Y en la investigación pasa lo mismo y me ha hecho reflexionar sobre qué tengo que aportar yo como coordinador de un grupo de investigación. Yo para pintar necesito estar relajado y a la vez necesitas estar en un momento en el que te dejes ir, ¿no? Un poco, como decías tú, en esa subjetividad, aunque luego la lleves a tierra, ¿no? Aunque luego tengas que pasar por las técnicas y por las herramientas de que disponemos. Si hay presión, si hay miedo al fracaso, si hay tensión, si hay un ambiente que no es bueno, todo eso, o sea, la creatividad es como un botón que se enciende cuando estás al 80% de bienestar, ¿no? Entonces, en el momento que la creatividad se apaga, y a mí me ha pasado en épocas de mi vida, solo somos capaces de hacer tareas, ¿no? Yo en el laboratorio puedo hacer muchas tareas, puedo justificar proyectos, hacer reuniones, etc. Pero esa ventana creativa necesita que tenga un estado de tranquilidad, de confianza en los que me rodean. Y eso es lo que creo que yo tengo que dar a la gente en el laboratorio. Me ha costado mucho aprenderlo, porque empezar un laboratorio, no sé cómo fue para ti, pero empezar un laboratorio de hacer experimentos, a hacer o a intentar inspirar a que otras personas hagan los experimentos que tú crees que son importantes, es un trabajo totalmente diferente. No sé. Sí, bueno, hemos tenido que aprender el liderazgo de una forma muy espontánea y equivocándonos mucho, ¿no? Porque al principio crees que todo el mundo es como tú, ¿no? Que los mismos experimentos que tú piensas o cómo los abordas tú, otra persona los va a abordar igual, ¿no? Y cada persona es un mundo completamente diferente. ¿No? Es la primera lección que he aprendido yo después de varios años llevando grupos de gente relativamente grande, ¿no? Ves cómo de diferente es cada persona y por lo tanto, pues la motivación que cada persona tendrá es una motivación diferente, ¿no? Luego hay también pues esta idea de que tú al final tienes que encontrar las preguntas, ¿no? Tienes que plantearlas, ¿no? Plantear un marco, pero ya no eres tú que vas a encontrar la respuesta, ¿no? Tienes que confiar en que tu equipo va a encontrar la respuesta. Tú les podrás orientar, pero al final, pues estás en tu despacho y a mí algo que me encanta es cuando viene algo de mi grupo y llama a la puerta y entra y me dice, ¿quieres ver algo chulo? Y yo digo, pues sí, porque ahora mismo estoy haciendo tareas, lo que comentabas tú, ¿no? Entonces me llevan al laboratorio, me llevan al microscopio y me enseñan una imagen, ¿no? Y aquella imagen es la respuesta que estábamos buscando. Obviamente la han encontrado ellos, ¿no? Y esto es muy grande, ¿no? Y ya no eres tú. La componente principal de este descubrimiento ya no eres tú, es una persona de tu equipo, ¿no? Pero esto yo creo que lo hace incluso
mejor, más placentero, ¿no? No sé cuál es tu experiencia con empezar un laboratorio desde cero. Sí, la sensación de estar sin herramientas, de cambiar un trabajo, dar un giro de 180 grados en el tipo de trabajo que hacemos es complejo, porque durante años nos forman a ser seres, investigadores individuales, ¿no? Hacemos unos experimentos, pensamos ideas, las diseñamos, las desarrollamos, las ejecutamos y concluimos. Y llega un momento en el que empezamos a hacer solo partes de ese trabajo sin saber cómo rellenar los huecos a través de otras personas, de qué es lo importante a la hora de transmitir los valores de tu grupo, en qué orden estructuras un laboratorio, cuánto peso pones en la financiación, en el reclutamiento, cómo fichas personas, cómo atraes el talento que es bueno para ti, cómo defines tu propia identidad de grupo. A mí me costó mucho y creo que es una pena que en nuestro sistema, porque creo que esto es quizás más específico de nuestro sistema de ciencia, que tanta gente empiece con este nuevo trabajo sin una buena formación que le dé las 4 guías de cómo empezar este camino, ¿no? Yo creo que las generaciones nuevas deberían poder tener una guía que les diga: mira, el liderazgo tiene más o menos unas reglas, y luego a partir de ahí puedes trabajar lo que quieras, como quieras, y definir tu identidad. Esto hace que nuestro trabajo sea complejo, pero también hace que, no sé cómo será para ti, pero para que la gente que sale del laboratorio sea el mejor resultado que podemos tener en el ámbito científico, ¿no? Que una persona siga un camino y que veas a lo largo de los años cómo hay un legado, ¿no? Y hay una forma de hacer ciencia que gana valor y donde nosotros hemos puesto una semillita. No sé si tú ves eso en la gente que has formado. Sí, el legado al final, a medida que vas avanzando en tu carrera, ¿no? Al principio lo más importante es lo que tú descubres, ¿no? Tus descubrimientos definen tu laboratorio, te definen en cierta manera dentro del campo científico, ¿no? Pero a medida que vas avanzando en tu carrera, que la gente que tú has formado empiezan a tener sus propios laboratorios y hacen sus propios descubrimientos. Y en mi caso, algunos de esta gente han hecho descubrimientos más importantes que los que hemos hecho en nuestro laboratorio, ¿no? Y a veces piensas, alguna gente piensa, bueno, ¿y esto no te da envidia o no te molesta? Y es totalmente lo contrario, ¿no? Es decir, si alguien que yo he formado, pues luego en su carrera personal consigue ir más allá de lo que has llegado tú, pues no hay nada mejor. Esto es casi como tener hijos. Es muy gratificante. Al final yo creo que llegará un día que se acabará tu carrera investigadora y mirarás atrás y mirarás a lo que tu laboratorio ha descubierto, pero probablemente mirarás más al legado, ¿no? A toda la gente que pues tú contribuiste a formar y de alguna manera contribuiste al marco mental que aquella persona tenía, pero que luego esa persona obviamente la ha desarrollado mucho más allá, ¿no? Sí, esto además en un momento en el que nos piden medir impacto, ¿verdad? Que dicen, ¿cómo mides el impacto de tu trabajo? Para mí es una de las respuestas claras es en personas, ¿no? Personas formadas, personas que han hecho un camino, personas que lo continúan, personas que superan lo que han visto en su formación. Eso es una medida de impacto. Luego, obviamente, tenemos todas esas capas, ¿no? Estudiando el cáncer, el paciente siempre está en primera línea, pero de nuevo tenemos que mirar al paciente y tenemos que mantener esa curiosidad por la parte fundamental de la investigación. Es un equilibrio con muchas piezas, ¿no? Que hace que me levante cada mañana. Pues hay días que creo que podemos avanzar en el contexto de la enfermedad, ¿no? Y hay días que veo a gente dar sus pasos independientes, y eso es lo que me da la gasolina para seguir. No sé cómo es para ti todos esos factores. Bueno, claro, trabajando en cáncer, la motivación en cuanto al impacto social es fácil, porque es que todos hemos tenido amigos o tenemos amigos familiares con cáncer, ¿no? En mi caso, mi madre, mi abuela, mi tío, mi tía, ¿no? O sea, caen bombas cerca tuyo constantemente, ¿no? Con lo cual, la necesidad de trabajar en esto y el impacto social que puede tener tu investigación, pues es muy claro, ¿no?
Pero al mismo tiempo el cáncer lo que tiene es que es un problema intelectualmente increíble, ¿no? Es un poco lo que comentábamos al principio de nuestra charla, ¿no? Es un problema tan complejo que aún estamos empezando a entender, ¿no? Y yo volviendo a la física, ¿no? Hoy en día hemos conseguido pues, enviar cohetes al espacio que vuelvan y aterricen muy precisamente. Hemos conseguido una roca como el silicio, convertirlo en transistores y esto convertirlo en ordenadores que hagan cálculos matemáticos, y hoy en día puedes tener un diálogo con algo que era una roca de silicio, ¿no? Y esto lo ha conseguido la física, ¿no? Y esto es porque entendemos tan bien la física que tiene mucho poder predictivo. Y yo tengo la impresión que en problemas como el cáncer no entendemos nada, tenemos muy poco poder predictivo, ¿no? Entonces, realmente, comparado con otras ciencias, en particular la física, estamos muy lejos. Para mí esto también es una motivación añadida para trabajar en cáncer, ¿no? Entonces tienes estas dos componentes, ¿no? La primera, el impacto social innegable, y luego este problema tan bonito, ¿no? Por un lado es una tragedia, por el otro lado es un problema fantástico, ¿no? Entonces tienes que siempre equilibrar estas dos motivaciones, pero bueno, más que equilibrarlas, se realimentan, ¿no? Sí, de hecho este concepto del poder predictivo estaba pensando ahora, según lo decías, que quizá es la gran respuesta. Yo utilizo mucho la evolución para explicar el cáncer, porque me parece que es la manera también de quitar estigmas, ¿no? El cáncer es una enfermedad que podemos prevenir solo hasta cierto punto. El cáncer es una enfermedad de la vida. La razón de que exista el cáncer es que las normas por las que la vida se rige y las normas de la evolución requieren que los sistemas vivos sean imperfectos en cómo copian su información, ¿no? De generación en generación. Si no, no habría cambio, no habría cambio a lo largo del tiempo. Es verdad que la evolución es un fenómeno fantástico y fascinante mirando hacia atrás, porque podemos explicar lo que pasó, pero raramente podemos explicar lo que va a pasar, y es lo mismo que nos pasa con el cáncer. Podemos mirar hacia atrás, pero sabemos que ese carácter plástico y adaptable del cáncer hace que solo podamos ver algunos de los caminos que puede seguir, y podemos intentar abordarlos con fármacos o con estrategias terapéuticas, pero de ninguna manera tener una respuesta en firme y definitiva para ese tratamiento. Yo creo que esta capacidad de predecir quizá es lo que une la vida en la Tierra y este proceso de evolución con el cáncer, ¿no? Fácil hilar, fácil unir los puntos, más difícil saber qué va a pasar. Si el cáncer no fuera la terrible enfermedad que es, sería el problema biológico más fascinante, porque es estudiar la vida en la Tierra en miniatura, es pasar millones de años a días, semanas o meses. O sea, nos da unas oportunidades fantásticas, pero eso lo tenemos que traducir al final en algo que frene, ¿no? La enfermedad, y ahí está el trabajar a los diferentes niveles, ¿no? Exacto. Sí. Y escucha, el premio de la Fundació Banc de Sabadell, ¿qué significó para ti, para tu carrera? ¿Cómo lo viviste cuando supiste que te lo daban? Pues a veces son estos momentos en los que te obligan a pararte, ¿no? Antes lo estaba diciendo, nuestro trabajo es una continua generación de expectativas, de deadlines, de tiempos a los que llegar, de objetivos. Siempre estamos mirando, estamos con un ojo atrás a qué he hecho y con un ojo adelante qué tengo que hacer. Yo recuerdo cuando recibí la llamada de la fundación, y fue un momento de pararse y decir, bueno, esto marca un antes y un después. Marca porque es un reconocimiento, porque es un reconocimiento a muchos niveles, porque me obliga a pensar qué es lo que tengo, y también a gestionar ese síndrome del impostor de me lo merezco, no me lo merezco, la gente que hay alrededor, ver a la gente que ha sido premiada. Y a veces el pararnos quizá a mí me sirve para coger un poco de aire y perspectiva, ¿no? Entonces, igual el premio de la Fundación me dio eso en el momento, y con el tiempo he visto que
que ha facilitado que la gente te reconozca. Igual que decíamos antes, no sé cómo es para ti, pero creo que que la gente confíe en lo que haces es una parte fundamental de que el trabajo sea más difícil, o sea, más fácil, aunque tengas que demostrarlo igual. Claro. Pero este reconocimiento da cierta confianza. ¿Cómo fue para ti el recibir el premio? Pues un poco lo que comentabas, ¿no? Es un premio a un joven investigador, con lo cual te lo dan cuando estás empezando, ¿no? Entonces tienes muy pocas certezas, ¿no? Tú has escogido una línea de investigación, unas preguntas, un equipo y ya has obtenido unos resultados, ¿no? No te darían el premio, ¿no? Ya tienes unos artículos que el campo ha recibido muy positivamente, ¿no? Pero aún tienes muchas dudas, ¿no? Entonces este reconocimiento de joven investigador te permite, dices, bueno, el jurado que es un jurado tan destacado, ¿no? Pues han creído que tú, dentro de todos los grandes investigadores jóvenes que hay en España, pues que el premio es para ti, ¿no? Entonces este reconocimiento, en cierta manera, te dice que estás haciendo bien las cosas, que tienes este reconocimiento, que pasas a formar parte de una lista de investigadores que admiras profundamente, ¿no? Entonces, en ese sentido es algo que fue muy positivo, que tengo muy buen recuerdo de ello. También la idea de parar un momento y acordarte de toda la gente que ha hecho el camino contigo, ¿no? Porque la ciencia no es un esfuerzo individual, ni mucho menos, ¿no? Es un esfuerzo colectivo, ya no solo de tu grupo de investigación o tu centro de investigación, ¿no? Es un esfuerzo global, ¿no? Entonces, si hemos conseguido estos premios porque hemos conseguido ciertos descubrimientos, es gracias a que ha habido mucha gente que antes que nosotros pues, ha trabajado en muchísimos campos que quizás no han llevado estas líneas de investigación, quizás no han llegado muy lejos, pero quizás te han inspirado, ¿no? Entonces, también es un momento de pensar que sí, que el premio lo tienes tú y te lo han dado a ti, pero que al mismo tiempo reconocer este esfuerzo colectivo dentro de tu grupo, pero también globalmente, ¿no? En cierta manera es un premio a un campo de investigación, ¿no? Es decir, mira, este campo de investigación del cual yo soy una de las componentes, pues ha conseguido llegar a un momento en el cual hemos descubierto algo que el mundo de la ciencia considera importante. Y esto, el hecho de que sea el primer premio, al menos en mi caso no fue el primer premio que obtuve, pues también te posiciona en cierta manera, mucha gente te conoce, lo cual te permite pues mucho más networking, ¿no? Y poder hablar, pues por ejemplo, pues nos permitió contactos con empresas y luego con industria farma que nos ha permitido pues discutir o incluso ensayar algunas de las terapias que estábamos como pensando en el laboratorio. Entonces toda esta visibilidad que te da obtener este premio de la Fundación Magda Sabadell pues es muy positivo globalmente, ¿no? Sí, al final quizá da un poco la certeza, o para mí por lo menos enciende un poco esa idea de que el impacto que tiene apostar por personas, ¿no? Este reconocimiento que apuesta por nosotros te da un empujón, ¿no? Y igual, como dices tú, hay mucha gente que nos ayuda a hacer el camino y a la vez en la gente que viene el decir yo apuesto por ti, con los medios que sea. Pero yo apuesto por ti tiene mucho impacto en un trabajo quizá en el que tienes que mirar al horizonte para no agotarte en el camino, ¿no? Es una maratón que tienes que gestionar, y la gente joven, la gente que está en nuestros laboratorios, es decir, yo apuesto por ti, tú dedica el tiempo, vamos a buscar los recursos, vamos a vamos a proteger el entorno para que tú puedas hacer las preguntas, ¿no? El traducir esa pregunta esa afirmación que hace la Fundación de yo apuesto por ti en el día a día a la gente que trabaja con nosotros, volviendo a esa idea del legado, es quizá ahora lo mejor que podemos hacer para que la ciencia continúe, ¿no? Y podamos seguir respondiendo preguntas, si no nosotros, la gente que viene detrás. Sí, y también te da visibilidad en el país, ¿no? De cierta manera, cuando sale la noticia en los periódicos o en la televisión, ¿no? Pues hay un investigador o una investigadora que han obtenido un premio por la investigación que han hecho en España, ¿no? Pero por resultados que son internacionalmente reconocidos, ¿no? Entonces, yo esto también creo que es importante porque manda un mensaje
a la población, pero también a la gente joven que está estudiando, de que es posible hacer investigación en España a un nivel comparable con la investigación más puntera que se hace en Estados Unidos, en Europa, en otros países, ¿no? Entonces, esto yo también creo que es destacable, ¿no? Porque, en cierta manera, a veces tenemos una visión un poco provinciana, ¿no? De decir, bueno, en Harvard se ha descubierto esto, en Berkeley se ha descubierto esto, ¿no? Pero claro, pues tú estás compitiendo con esta gente de Harvard y igual, algunas veces sí, algunas veces no, tú eres la persona que descubres esto y en Harvard no lo descubren, ¿no? Entonces, estamos luchando en esta liga, ¿no? En cierta manera, estamos como un poco en la Champions de la ciencia, ¿no? Entonces, decir que en España hay investigadores pues, que hemos conseguido, pues obviamente con mucha ayuda y pues, hemos conseguido llegar a poder competir con los centros internacionales más potentes, creo que también es un mensaje que tenemos que enviar. No sé cómo lo ves tú. Sí, sí, sí. Sí, porque además tenemos un momento en el que la investigación en los últimos 30 años ha cambiado en España. De esta idea de si no te vas fuera, si no te vas a los laboratorios de verdad, nunca vas a poder formarte. Quizás en nuestros casos, ya en mi caso, es el irte fuera, el formarte fuera es una oportunidad de vida, de trabajo, es formarte en otros laboratorios de investigación con otras temáticas. Es enriquecedor, pero hay investigadores e investigadoras que se forman aquí, crecen aquí, se consolidan y generan sus grupos y hacen una investigación de primer nivel. Ya estamos en un contexto en el que esto podemos hacer. Entonces, a mí me preocupa un poco la gente que viene, si tenemos hueco para estos investigadores, investigadoras de 30 y tantos, que no lleguen ya a los 45, a los 50 para establecer sus grupos, sino cuando realmente están a tope de velocidad punta, darles un hueco para que desarrollen sus laboratorios. Para mí esto es fundamental para que el sistema, para que haya un relevo, para que la gente joven pueda responder las preguntas a su manera. No sé cómo lo ves tú en tu campo, si estás viendo que hay entrada para gente que viene en estas ventanas de edad donde, por lo menos en mi caso, tuve la oportunidad de empezar, que eran 30 años, has hecho tu tesis, has hecho un postdoc y te dan una oportunidad. Yo veo que ahora quizás estamos en el momento en el que hay que decidir si a estas personas se les da la oportunidad o se tienen que seguir formando fuera y venir si vienen cuando ya hayan demostrado todo lo que tienen que demostrar. Es una estrategia arriesgada. No sé cómo lo ves tú. Bueno, claro, en España hay muy buena investigación de excelencia, pero hay poca, ¿no? Lo que nos falta realmente es la masa crítica, ¿no? A veces te preguntan, ¿por qué no hay premios Nobel españoles? ¿No? Es porque somos pocos, porque hay poca investigación en España, ¿no? Y necesitamos mucha más masa crítica de investigación, que esto simplemente viene por la inversión, ¿no? Yo creo que sabemos hacer políticas para fomentar la investigación de excelencia. Hay ejemplos, hay centros de investigación en España donde se hace investigación al máximo nivel internacional, ¿no? Por lo tanto, no es un problema de gobernanza, no es que no lo sepamos hacer, es que no tenemos los recursos para hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante transmitir este mensaje, ¿no? Sabemos cómo hacerlo, pero con los recursos que hay ahora mismo no podremos llegar a atraer a esta gente que dices tú, que están ahí, mucha gente quiere venir aquí, mucha gente quiere quedarse aquí, y ahora mismo no es posible para ellos, ¿no? Entonces, este es otro mensaje muy importante que tenemos que transmitir, ¿no? Sí, yo creo que nosotros hemos tenido retos y tenemos un camino por hacer, pero creo que la gente que viene, que las nuevas generaciones, el que nosotros abramos el camino es fundamental. La verdad es que ha sido una gozada hablar contigo y seguiremos. Seguro, nos iremos encontrando en congresos y iremos charlando. Sí, sí. Encantado. Ha sido fantástico. Un abrazo. Igualmente.